Che mai te iba a angin un fuera marico pico yo antes lo veina. Coanga ya revisaste el año de Colmenita. 15 de enero del año 2026. Allá sabe comida esa vamos a po en el año de abejita fuera. Pago Colmenita y tu ajuina. Año 2023 de lo conseguía pues para la estaba y fuera a ver un año 10 meses ya revisar ya oye podamos la o producir más, güey. En la primera alza se ve una cantidad importante de miel, más o menos medio kilo de miel, ahora pues va a haber parte de una buena producción, la mayor parte ya está todito maduro, entonces tú imaginas ya no es ya disfrutando ni ve cuaco aire te cua cojaina lo mitad, entonces importante ya hay cumbu a mitad me principalmente ya ucajina, a ver ya esa es la zona de cría, oye a ver la ita fuera alrededor y ahí tiene un poquito de miel pero ya y eso tiene panalcito entonces como que tú sabes no la y colmena lleva de ita alrededor de coabe coaga tú y tú ya ves no pago colmena coaga aproximadamente por el coina 18 años haré no veo varejina solamente que cuando tú sala y colmena o pego y acuérdate y y miel muy be ita para ayer Cobro y te damos unos cuantos. Aproximadamente un kilo de miel produjo esta colmena. Ahí vemos nosotros la miel. A la derecha está un cuarto de litro de miel pura. A la izquierda, guacatú, más o menos medio litro de miel con polen. De allá, vamos a llegar ahí, polen, va alimentos. Entonces, muy rica esta miel. Y también muy cara acá por Paraguay, allá va. Porque la producción es muy poca. A Pepe ya con la producto, ¿cuál es la miel? Polen